Errores concernientes a la interpretación del significado del mundo contemporáneo. El conciliábulo atribuye a la humanidad de su tiempo la formulación ansiosa de preguntas sobre sí propia y sobre sus mayores problemas. En nuestros días, el género humano, admirado de sus propios descubrimientos y de su propio poder, se formula con frecuencia preguntas angustiosas sobre la evolución presente del mundo, sobre el puesto y la misión del hombre en el universo, sobre el sentido de sus esfuerzos individuales y colectivos, sobre el destino último de las cosas y de la humanidad. Gaudium et Spes, punto tercero. Estos conceptos se repiten, por ejemplo, en Gaudium et Spes, punto 10, donde se dice: ante la actual evolución del mundo son cada día más numerosos los que se plantean o los que acometen con una nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, que a pesar de tantos progresos hechos subsisten todavía, etcétera? En realidad, casi nadie se formulaba en aquellos años preguntas de la hondura de qué es el hombre, ni se planteaba problemas metafísicos tan profundos. El comunismo y sus aliados de la izquierda, de todos los matices, estaban desatando una ofensiva en todos los frentes por aquel entonces. La Unión Soviética, la China de Mao y Cuba eran unos modelos. El marxismo hacía estragos en las universidades, en las escuelas, en toda la cultura, inoculando junto al hedonismo propugnado por la sociedad de consumo y las subculturas emergentes, por ejemplo la denominada de la droga y hippie, el espíritu revolucionario que dio vida en Europa y América, a ejemplo de los guardias rojos chinos del año 1966, a los vastos movimientos estudiantiles del 1966 al 1968 y otros menos de 3 años después de la clausura del conciliábulo. Se consideraba resuelto el problema del hombre a la luz de la utopía revolucionaria. El hombre debía considerarse el producto del ambiente, de la historia. La inversión marxista de la praxis pondría las cosas en su sitio, creando un hombre nuevo, liberado de todos sus defectos, de todas las contradicciones. También los que buscaban definir al hombre en su individualidad, recurriendo a las frágiles y confusas categorías del existencialismo y del psicoanálisis, terminaban siempre por hallar en el marxismo y por ende en la revolución social la solución del problema del hombre. Este era el humanismo entonces dominante. Los años 60 del siglo XX se recuerdan hoy unánimemente como los años en que, tras los todavía gazmoños años 50, no exentos empero de los bramidos de aquel hedonismo que había hecho su aparición en firme en la primera posguerra, comenzó finalmente la denominada emancipación de la mujer, la liberación sexual, en que principió un impulso destructivo generalizado en el campo político, económico y de las costumbres, el cual, si bien se mira, continúa todavía. Fueron los años del movimiento estudiantil y de la impugnación organizada y sistemática del principio de autoridad en todas sus formas. La tempestad estaba madurando cuando empezó el Conciliábulo Vaticano II y se encontraba ya a las puertas cuando se concluyó. Pero el Conciliábulo no tuvo la menor intuición de ella. En efecto, ¿qué dice la Gaudium et Spes sobre los jóvenes? Dice: el cambio de mentalidad y de estructuras provoca con frecuencia un planteamiento nuevo de las ideas recibidas. Esto se nota particularmente entre los jóvenes, cuya impaciencia e incluso a veces angustia los lleva a rebelarse. Conscientes de su propia función en la vida social, desean participar rápidamente en ella. Gaudium et Spes, punto 7.
¿De qué manera el grueso de la juventud iba a querer participar rápidamente en la vida social? Se vería de allí a poco, a menos de 3 años. Para proteger a la juventud de las seducciones del siglo, el conciliábulo habría debido condenar ante todo las doctrinas falsas dominantes, desde el existencialismo al psicoanálisis, al marxismo, etc. Pero en cambio, con el abandono de la distinción entre naturaleza y gracia, con la elaboración de una nueva religión social y humana, abierta necesariamente a todos los valores del mundo, sin excluir los característicos del humanismo de los revolucionarios, con el llamamiento a los hombres nuevos, creadores de una nueva humanidad que crece gracias a la afirmación de los valores del progreso, la libertad del hombre. Gaudium Spes, punto 30 y 39. Con la adopción de una visión naturalista del reino de Dios, el conciliábulo contribuyó a las turbaciones revolucionarias que se manifestaron en breve, como para burlarse del optimismo y del triunfalismo con que había querido celebrar al hombre y al mundo. Ya había contribuido antes a ellas al derribar el bastión representado por la doctrina perenne de la Iglesia y la pastoral sana, revelándose así a muchos tanto católicos cuanto acatólicos como una componente del movimiento revolucionario. Una parte considerable de la catolicidad, comenzando por la misma jerarquía, se había implicado en la impugnación en el sentido amplio del término y se había dejado arrastrar por ello. La afirmación sorprendente según la cual el hombre descubre hoy paulatinamente las leyes de la vida social y duda sobre la orientación que a ésta le debe dar. Gaudium Spes, punto 4. Nos gustaría saber de qué leyes se trata. La vida social en la última parte del siglo XX involucionó cada vez más en sentido hedonista y anticristiano, gracias también a los grandes progresos de la ciencia y de la técnica y a la consiguiente extensión de un bienestar material sin precedentes. Hemos de pensar que sucedió tal cosa a consecuencia del descubrimiento progresivo de las leyes de la vida social poco conocidas hasta entonces, poco conocidas también para el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos, como es lógico suponer, puesto que el conciliábulo se deshizo en elogios al desarrollo, al progreso, a las conquistas de la humanidad. Lumen Gentium, punto 36, Gaudium Spes, punto 5, 34 y 39, etc. Y dado que lo único que le preocupaba era que concurrieran a la unidad del género humano y que se verificaran respetando los derechos humanos, Gaudium Spes, punto 4, tenemos que pensar que eran estos los valores encarnados en las leyes paulatinamente descubiertas, valores y leyes que constituyen al parecer las leyes de la vida social, valores o leyes concebidos de algún modo en antítesis con la realeza social de Cristo. Por otra parte, en la década de los 60 del siglo XX no había la menor sombra de duda sobre la orientación que debía darse a la vida social. El desarrollo de esta mostraba en Occidente una tendencia decidida a la denominada sociedad de consumo, con todos sus engranajes. Las masas, seducidas por los eslóganes revolucionarios, presionaban para participar también en ellas en el banquete del bienestar que se adivinaba opíparo como nunca se había visto antes. A quien recuerde bien aquellos años, la frase siguiente le sonará más falsa que a Judas. Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a compaginarlos con exactitud, al mismo tiempo con los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta y se preguntan entre angustias y esperanzas sobre la actual evolución del mundo. Gaudium Spes, punto 4. El único miedo auténtico, la única angustia verdadera en Occidente, Oriente Medio y Asia provocaba el comunismo
a causa de su imponente poderío militar de la Unión Soviética y de China y de su acción subversiva a escala mundial que se servía de la labor insidiosa de los partidos comunistas, quienes mantenían a algunos países en los cuales habían llegado a ser muy fuertes, en Italia, por ejemplo, bajo el chantaje permanente de la guerra civil, impedida solo, era esta la impresión general, por la presencia militar de la OTAN y los Estados Unidos de América. La perspectiva equívoca desde la cual se quieren purificar los valores del mundo para llevarlos a Cristo de nuevo. El concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de la mayor consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre, poseen una bondad extraordinaria, pero a causa de la corrupción del corazón humano, sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación. Por ello necesitan purificación. Gaudium Spes, punto 11. ¿De qué valores se trata? Ya lo intuimos. Gaudium Spes, punto 39, hace referencia a ellos, al paso que quiere hacernos creer, como ya sabemos, que los volvemos a hallar purificados en el reino de Dios. Se dice, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados. La dignidad humana, la unión fraterna y la libertad que se subordinan a las exigencias del progreso universal en la libertad humana y cristiana, Lumen Gentium, punto 36. Pero procede observar al respecto. No es de recibo que tales valores laicistas posean una bondad extraordinaria. El ideal puramente laicista del progreso, que incluye la noción de una educación del género humano por obra de sola la razón y exalta la felicidad y el bienestar terrenales, es anticristiano hasta la médula, por lo que no puede ser bueno ni óptimo. Tampoco pueden serlo la dignidad humana, la fraternidad universal o la libertad, dado que todas estas tres integran en resumidas cuentas el famoso trilema de la Revolución Francesa y constituyen por ende en derechos humanos concebidos bajo el influjo del deísmo y del racionalismo, característicos de la filosofía masónico-iluminista que inspiró las célebres cartas de derechos, las de los llamados principios inmortales. La afirmación según la cual tales valores son buenos, pero sufren con frecuencia desviaciones contrarias a su debida ordenación, es fruto de un error difundido entre los católicos liberales y sus herederos, los modernistas y neomodernistas, quienes afirman que dichos valores, como se dijo a propósito de la Revolución Francesa, son el desarrollo de las ideas cristianas que esperaban se las desarrollara, pero que no fueron reconocidas como tales enseguida en el acto mismo del desarrollo. Romano Amerio Iota 1. En hecho de verdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad laicistas son una distorsión de sus homónimas cristianas, porque provienen de una visión del mundo basada solo en el hombre, concebido como un ser privado de la mancha de la culpa original. Esto es, se basan en el hombre todo ensalzado y soberbio. De ahí que los valores de Marra se contrapongan ex esse a sus homónimos cristianos, a los que niegan y atacan por todos los medios, por no mencionar el ideal del progreso, que de cristiano no tiene ni el nombre. En efecto, la libertad del cristiano es interior y viene de la fe en Cristo. Juan 8, pasaje de 31 al 32. Nada tiene que ver con la libertad como autodeterminación absoluta del individuo en todas sus elecciones, en ausencia de toda ley, de toda constricción, que constituye el fundamento de la democracia contemporánea y de los llamados derechos humanos. Y a esta precisamente, a la libertad valor laicista, es a la que se refiere el conciliábulo de continuo.
Que todos seamos hermanos, o la fraternidad universal, se comprende harto bien desde el punto de vista cristiano, porque todos procedemos de nuestro Creador, Dios Padre. Dicha fraternidad presupone la fe en la Santísima Trinidad y se alimenta de amor al prójimo, amado empero por amor a Dios, no por su presunta dignidad humana de ninguno de nosotros, visto que nacemos manchados por el pecado y que somos todos pecadores. De ahí que la fraternidad cristiana nada tenga que ver con la fraternidad de tipo político fundada en la ideología igualitaria que asola el mundo desde las revoluciones americana y francesa en adelante y que constituye el fundamento también de la democracia contemporánea. Con esto se ha dicho también todo lo que debía decirse del valor eminentemente político representado por la igualdad laicista, que nada tiene en común con la igualdad tal y como la entienden los cristianos, para quienes la igualdad es la de todos nosotros, pecadores, frente a Dios, y la de los cristianos mismos frente a las promesas de nuestro Señor, gracias a las cuales fueron todos instituidos coherederos en potencia del reino. Efesios 3:6. La libertad, la igualdad y la fraternidad son, en sentido cristiano, valores principalmente religiosos, fundados en la verdad revelada. Los mismos valores, como los entiende el mundo, son principalmente políticos, fruto del deísmo y del racionalismo de la edad de las luces, de una visión del mundo conscientemente hostil al cristianismo. Resulta por eso ayuna de sentido la afirmación del conciliábulo de quererlos purificar. ¿Purificar cómo? El conciliábulo, para estar en armonía con la enseñanza de siempre, habría debido condenarlos y contraponerlos en la concepción auténticamente cristiana de los mismos. En realidad, no hubo purificación alguna. Lo único que ocurrió, como hemos visto, fue el bastardeamiento de la doctrina de la Iglesia Católica mediante su adaptación a estos valores del mundo. Y ello sucedió gracias a la adopción de un concepto espurio del hombre, de su dignidad, de su vocación, sacado de una noción doctrinalmente desviada de la encarnación y de la redención. Un concepto del hombre que, en lugar de ser purificado de su origen laicista, introduce el humanismo del pensamiento revolucionario en la doctrina de la Iglesia. El aprecio injustificado que se hace de los derechos humanos y de las batallas que en pro de estos se estaban librando ya en tiempos del conciliábulo. El hombre contemporáneo camina hoy hacia el desarrollo pleno de su personalidad y hacia el descubrimiento y la afirmación crecientes de sus derechos. La Iglesia, pues, en virtud del Evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual que está promoviendo por todas partes tales derechos. Debe lograrse, sin embargo, que este movimiento quede imbuido del espíritu evangélico y garantizado frente a cualquier apariencia de falsa autoridad. Gaudium et Spes, punto 41. Sabemos que los denominados derechos humanos no son lo mismo que los derechos naturales admitidos por la Santa Iglesia siempre y necesariamente. En efecto, estos últimos vienen de Dios. Los primeros, en cambio, del hombre. Se fundan en la idea no cristiana de la autosuficiencia y de la perfección intrínseca del hombre en cuanto hombre, previo al rechazo del dogma del pecado original. El género humano se gobierna por dos leyes, el derecho natural y la costumbre. Derecho natural es el que contiene las escrituras sagradas y el Evangelio. Decreto de Graciano. El precepto fundamental de la ley o derecho natural es: haz el bien y evita el mal. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 94, artículo 2. Un precepto ético de origen divino comprendido y asumido a la perfección por la recta ratio,
puesto como fundamento de la observancia del decálogo y de todas las relaciones jurídicas naturales y positivas, hasta el punto de que cada uno de los derechos deben tener siempre por objeto lo que es justo. Justo según el orden moral establecido por Dios, por la ley eterna y divina, y confirmado por la revelación y la enseñanza de la Iglesia, no según las opiniones personales y los deseos de los hombres. Los denominados derechos humanos, en cambio, se afirman por parte del sujeto como aspiraciones universales a la adquisición y al gozo de todo lo que el sujeto, el hombre, desea porque lo considera conforme a su dignidad de individuo. Un individuo que se considera a sí propio autosuficiente moral e intelectualmente, capaz de determinar por sí solo lo justo y lo bueno. Y entre estos derechos figura en primer lugar, como no podía ser menos, el derecho a la felicidad sancionado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Su reivindicación adopta a menudo por la fuerza misma de las cosas formas extremistas, facciosas, francamente violentas, que expresan en realidad la voluntad de poder y el instinto de engaño, individuales y colectivos que caracterizan señaladamente el vivir incívico y corrupto de nuestro tiempo. ¿De qué manera el concilio imbuyó de espíritu evangélico al movimiento en pro de los derechos humanos? ¿Ratificando acaso las enseñanzas de la Iglesia sobre la ley y el derecho natural? Ni por semejas. Se propuso, por el contrario, conferir a los denominados derechos humanos una plataforma ideológica católica constituida por la doctrina falsa, ya citada, al decir de la cual la dignidad humana es altísima y sublime porque deriva en primer lugar de la unión de Cristo con todo hombre en virtud de la encarnación de aquel y en segundo lugar del hecho de que la redención se verificó para todos en el pasado. Pero solo Dios, que creó al hombre a su imagen y lo redimió del pecado, es quien puede dar respuesta cabal a estos problemas, los planteados por el desarrollo de la personalidad y por la afirmación de los derechos humanos. El que sigue a Cristo, hombre perfecto, se hace también más hombre. Gaudium Spes, punto 41. Pero no fue revelado que los que siguen a nuestro Señor en fe y obras reciben la potestatem filios Dei fieri, potestad de convertirse en hijos de Dios. Juan 1:12. Ahora se nos dice, en cambio, que se hacen más hombres. Si esto no es signo de inversión doctrinal, ¿qué puede serlo? Nótese bien, el conciliábulo, en lugar de combatir la idea errónea de una dignidad superior del hombre en cuanto hombre, que deriva de aquella otra, igual de errada, que postula la perfección y autosuficiencia intrínseca de éste, la refuerza atribuyendo al hombre en cuanto tal, a todo hombre, una redención objetiva y anónima por obra de Cristo. De suerte que no es el movimiento en pro de los derechos humanos el que se imbuye del espíritu evangélico. Este último, tal y como lo interpreta el ala progresista del conciliábulo, es el que se imbuye del espíritu destructivo e impugnador del movimiento pro derechos humanos. La estimación y aprecio que se hace de la cultura, identificada sin más con la noción neoiluminista y cientificista de la corriente que en aquel tiempo incluía la exaltación de la conquista del cosmos, una estimación que conduce al conciliábulo a elogiar sin rodeos la cultura de masas, entonces en sus comienzos en tanto que humanismo nuevo. Con la expresión cultura en general se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Procura someter al mismo orbe terrestre con su conocimiento y trabajo, hace más humana la vida social, etc. Y se propone como fin último servir de provecho a muchos, más aún a todo el género humano. Gaudium Spes, punto 53.
El conciliábulo ve con satisfacción la emergencia de una forma de cultura más universal, que con la contribución de la cultura de masas promueve y manifiesta la unidad del género humano, Gaudium et Spes, punto 54, de suerte que se puede decir que está naciendo un nuevo humanismo, proclive a la unificación del mundo, un humanismo a la altura de la tarea que se nos ha impuesto de edificar un mundo mejor en la verdad y en la justicia, Gaudium et Spes, punto 55. Parecen frases sacadas de las actas o de los carteles de cualquier sociedad massiniana del pasado. No cabe imaginar una valoración más errónea, más alejada de la realidad que esta. Considerar la cultura de masas, nada menos que como artífice de un nuevo humanismo, ella que ha sido y sigue siendo uno de los rasgos característicos de la barbarización de nuestras costumbres, porque ha destruido toda cultura verdadera, conduciéndonos al triste predominio de lo políticamente correcto. Y llegamos a la mala pastoral. ¿Qué deben oponer los católicos a esta cultura laicista, el peor de cuyos aspectos es el único encarado por el Vaticano II, todo hay que decirlo, una cultura cuyo desarrollo el conciliábulo lo juzgaba pleno y positivo? ¿Acaso su visión del mundo fundada en lo sobrenatural? De ninguna manera, porque se ha de desarrollar hoy la cultura de tal manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra. Gaudium et Spes, punto 56. La cultura es antropocéntrica y los católicos deberán abrirse a esa cultura, cooperar con ella, habida cuenta de la importancia de la obligación que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la construcción de un mundo más humano. Gaudium et Spes, punto 57. Deberán batirse por una cultura de conformidad con la dignidad de la persona, sin distinción de origen, sexo, nacionalidad, religión o situación social. Gaudium et Spes, punto 60. Se trata del tipo de cultura programado por la ONU y sus instituciones, en la cual no pueden por menos de desaparecer los rasgos característicos de la noción católica de cultura. En relación con lo anterior, el conciliábulo asegura que se debe aspirar a construir el hombre universal, educado mediante la cultura universal. Por eso los cristianos deben imbuir de espíritu humano cristiano las actividades culturales colectivas propias de nuestro tiempo. Gaudium et Spes, punto 61. Esta idea se repite en los textos del conciliábulo. Lumen Gentium, punto 36, afirma, como se ha visto, que los fieles seglares deben cooperar al progreso universal en la libertad humana y cristiana. A lo humano, pues, se lo pone en el mismo plano que a lo cristiano, y hasta por encima, porque la colaboración en el diálogo con el mundo, que constituye ahora la misión especial, se fundamenta obviamente en los valores humanos, a los cuales deben adaptarse los valores cristianos. El decreto sobre el apostolado de los seglares, Apostolicam Actuositatem, punto 27, asevera que los valores comunes humanos exigen también no rara vez la cooperación con quienes no llevan el nombre cristiano, pero reconocen estos valores, los cuales pues han de unir a los hombres por encima de las religiones, tal y como lo quiere la religión de la humanidad. El aprecio que se profesa al denominado derecho a la información, es decir, a la obtención y divulgación de noticias, con base en una valoración utópica de sus ventajas. El intercambio público y puntual de noticias sobre acontecimientos y cosas facilita a los hombres un conocimiento más amplio y continuo de la actualidad, de modo que puedan contribuir eficazmente al bien común y al mayor progreso de toda la sociedad humana. Inter Mirifica, punto 5. La experiencia se ha encargado de mostrar que nada de eso corresponde a la verdad.
El bombardeo cotidiano de noticias de todo tipo por parte de los medios de comunicación de masas no ha producido en absoluto en el grueso de los individuos un conocimiento más amplio y continuo de la actualidad, capaz de contribuir eficazmente al bien común y al mayor progreso de toda la sociedad humana. Ha producido, por el contrario, una especie de saturación mental y la consiguiente tendencia generalizada al embotamiento de la capacidad de discernir, de comprender efectivamente el significado de los hechos, los cuales, entre otras cosas, se olvidan con la misma rapidez con que se conocieron. Ya en tiempos del conciliábulo se comprendía que el circo planetario de la información es, en resumidas cuentas, una gran fábrica de nada. La valoración optimista del hombre, como si su inteligencia y su voluntad no estuviesen heridas por el pecado original, que se muestra casi en cada artículo de la Gaudium et Spes, carece de cualquier conexión con la realidad, porque vuelve a proponer, de hecho, la idea acristiana y utópica de un hombre bueno por naturaleza, de un género humano naturaliter, lleno hasta rebosar de los mejores sentimientos. El hombre de la Gaudium et Spes, de artículos 4 al 11, aparece ocupado en ejercer su inteligencia y voluntad con solas sus fuerzas, en investigar los signos de los tiempos y escrutarse a sí propio, en comprender y conquistar la naturaleza, en tomar conciencia positiva de su dignidad, de sus derechos, limitado como mucho por las contradicciones provocadas por el desarrollo social. Nunca se dice que hay también en él una tendencia radical al mal, que entenebrece su juicio y desvía su voluntad, razón por la cual no puede darse un juicio claro ni una voluntad recta sin ayuda de la gracia. Sin mí no podéis hacer nada. Juan 15:5. Y no se dice tal verdad porque lo sobrenatural está excluido del hecho del humanismo propugnado por el Vaticano II, cuyo optimismo nos brinda una imagen azucarada, retórica y falsa del hombre y de sus aspiraciones. Pares semientes en este pasaje. Las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena y de una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades que les ofrece el mundo actual. Gaudium et Spes, punto 9. Una imagen tan edificante, tan políticamente correcta de las reivindicaciones individuales y sociales efectuadas por lo común en nombre de los derechos humanos, olvida la realidad, es decir, el hecho de que además de una vida plena y de una vida libre, expresión vaga por otra parte, las personas y los grupos sociales anhelaban y anhelan el poder, el dominio sobre los otros, el goce, el imponerse y el mandar, el vengarse de las ofensas sufridas, reales o presuntas. Por otro lado, ¿acaso la vida libre y plena es para el católico la de quien ha satisfecho sus reivindicaciones, sobre todo las materiales, o bien las de quien quiere hacer en todo la voluntad de Dios según las enseñanzas de nuestro Señor y que en consecuencia lleva una vida que no es libre ni plena a los ojos del mundo, aunque sí lo es a lo de Dios? La visión optimista del hombre induce al conciliábulo a dar una definición anticatólica del hombre universal o persona humana integral. Queda en pie para cada hombre el deber de conservar el concepto de persona humana integral en la que se destacan los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y fraternidad, todos los cuales se basan en Dios creador y han sido saneados y elevados maravillosamente en Cristo. Gaudium et Spes, punto 61. Este retrato carece de trabazón lógica, porque la inteligencia, la voluntad y la conciencia son facultades del hombre antes que valores, mientras que la fraternidad no puede ser más que un valor, y con todo eso se las pone a todas en el mismo plano. Pero ¿dónde está el valor cristiano por excelencia, la caridad?
donde la humildad, la obediencia, el espíritu de sacrificio, el deseo de complacer a Dios en todo. Y se afirma de nuevo que Jesús vino a elevar al hombre saneando sus cualidades, es decir, limpiándolas de toda imperfección, cuando por el contrario, Él no se encarnó para exaltar nuestras cualidades, sino para curar nuestras enfermedades, a fin de que pudiésemos limpiar nuestras almas por la fe en Él. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2:17. La interpretación del proceso histórico que estaba por aquel entonces en vía de realización, eso se pensaba, como un proceso tendente a la unidad del género humano, a cuyo término se disolverían las naciones. La propia historia está sometida a un proceso tal de aceleración que apenas es posible al hombre seguirla. El género humano corre una misma suerte y no se diversifica ya en varias historias dispersas. Gaudium Spes, punto 5. ¿Han confirmado los hechos tamaña asunción de la filosofía de la historia del Vaticano II? A primera vista parece que sí, en este Annus Domini del 2002. Con eso y todo han de efectuarse algunas precisiones. Primero, la unificación socioeconómica del género humano estaba tomando cuerpo gracias al desarrollo material de la ciencia, de la técnica y de la economía con el concurso de la cultura de masas, un desarrollo que hoy parece haber desembocado, en fin de cuentas, en una especie de forma económica universal, representada por el llamado mercado global, es decir, por el capitalismo en su forma peor, la ultraliberal y especulativa, un monstruo económico y financiero que ningún Estado logra ya controlar. Segundo, la forma política universal de este proceso, una vez agotada la utopía comunista, se ha consolidado en la democracia de masas, la de los derechos humanos, corrupta y corruptora, que gravita sobre nuestros hombros de manera que sabemos enemiga de todas las verdades del cristianismo. Tercero, se trata de un proceso artificioso, provocado conjuntamente por la avidez humana llevada al extremo, por la política de poder de ciertas naciones y por la adhesión de la falsa iglesia modernista a las ideas del siglo, no por el deseo natural de los pueblos, no por las exigencias políticas y económicas objetivas. Cuarto, tal proceso, con todos sus males, estaba aún en estado embrionario a partir de la década de los 60, dominados por el dualismo de democracia y comunismo y por la contraposición frontal de los denominados bloques. Si el conciliábulo hubiera condenado ese proceso, es casi seguro que no habría cobrado las dimensiones cuantitativas y cualitativas que están hoy a la vista de todos. En efecto, la adhesión a él por parte de la jerarquía contribuyó poderosamente a la denominada unificación del género humano y que la Iglesia modernista ha convertido hoy en uno de los factores que concurren a mantener la artificiosa unidad del género humano. Quinto, que esta unidad sea en realidad nada más que pura apariencia, lo demuestra el hecho de que le ha permitido al Islam, enriquecido gracias al petróleo, reanudar su ofensiva a escala mundial, penetrando sólidamente en todos los países, los europeos en particular, en los cuales ha implantado multitud de colonias fuertes, compactas y agresivas, por manera que el dualismo político de la época de los bloques se ha renovado, peor pues de manera más insidiosa, con el enemigo muy dentro de los muros y sin declaraciones de guerra, o por mejor decir, bajo las banderas de la paz, de la unidad, de la fraternidad y de los derechos humanos. El Islam, que identifica religión y política, es constitucionalmente impermeable a toda forma de democracia y considera deber religioso suyo conquistar todo el mundo para Alá y Mahoma. Del otro lado,
el género humano unificado en la paz, en el progreso material, en la democracia, es un género humano abierto, como nunca lo estuvo en el pasado a la conquista islámica, sin excluir la hipótesis de un regreso súbito del comunismo, dado el carácter ambiguo de la adhesión de Rusia a la democracia. Sexto, la constatación de la imposibilidad de la diversificación del género humano en varias historias dispersas, verdadera en apariencia, no es de recibo en realidad, sobre todo desde el punto de vista católico, por el mero hecho de que la Iglesia tenía y tiene el deber de preocuparse ante todo de las naciones y sociedades católicas, de defender su individualidad, tanto en el plano de los principios cuanto en el político en sentido estricto, por lo que le corre la obligación de procurar que su historia sea tan diversa cuanto sea posible de la del resto del mundo, que le es hostil. En otras palabras, el mantenimiento y la defensa de la individualidad nacional católica exige el reconocimiento del derecho a una historia diversa que, por poner un ejemplo, Dios omnipotente le garantizó siempre al antiguo Israel, pese a lo frágil y pequeño que era, mientras observó fielmente sus mandamientos. Exige el reconocimiento del derecho a construir una sociedad conforme con los principios del cristianismo, un derecho del cual el conciliábulo no habla jamás porque optó por la llamada sociedad pluralista. Gaudium Spes, punto 75, Gravissimum Educationis, punto 67.